Bienvenidas, igual estamos emocionados de compartir con ustedes este webinar que lo habíamos tenido abandonado esta parte de nosotros. Y bueno, la noche de hoy, este espacio está dirigido por nosotros como Sociedad de Profesionales G, ¿ok? Que nace desde la necesidad de compartir eh, asesorar y acompañar a nuestros colegas, tanto del aula regular como los que vienen incorporándose, la nueva generación, ¿ok? Tanto en esa parte como en lo que es la atención a niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales. Nuestra sociedad está formada y en esta noche vamos a estar Irene Aguilera y mi persona, que es Yanisca González. Ambas con más de 25 años de experiencia, educadoras diferenciales, psicopedagogas clínicas, ¿ok? Terapeutas en integración sensorial y especialistas en autismo femenino. En el caso de Irene, tiene una especialización internacional en autismo y mi persona en terapia de la conducta infantil. Así que más o menos estamos como en el área para hablar de lo que vamos a hablar hoy. Y ¿qué queremos trabajar hoy? Vamos a explorar, vamos a dar un paseo por algunos métodos, unos que conocen, otros que no tanto, ¿ok? Y cómo podemos irlos mezclando y combinándolos para que la formación sea, esta actualización sea más dinámica y entretenida. La noche de hoy, miren todo lo que vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver más o menos cómo la evaluación, vamos a pasar por estos métodos, ¿ok? Las ventajas y desventajas de cada uno, los factores a considerar para la elección del método, por qué es importante la motivación, el rol del docente y el rol de la familia. Entonces, sin más preámbulos, en aras del tiempo, vamos a darle la oportunidad que Irene nos eche el cuento de la primera parte. Así es, buenas noches ya, se queda un poquito tarde, pero estamos con todo el ánimo y con toda la buena energía para trasladarnos, ¿cierto?, a esto que es un mundo tan difícil para los niños en su inicio, ¿cierto? Primero vamos a hablar de cómo evaluar el nivel de la lectura. Nosotros tenemos baterías formales, una de las que a mí en lo personal me gusta, ¿cierto? Cuando uno, que es la batería de evaluación inicial, el BEI, ¿ya? Que es una batería formal que mide varias áreas del desarrollo, ¿ya? Y nos da un panorama más general, ¿cierto? De un niño en cómo está, si está preparado o no para el inicio de la lectura. Y un instrumento informal de evaluación que vamos a compartir con ustedes también, ¿ya? Es este instrumento que tenemos aquí. Lo voy a mostrar aquí. Ay, se me fue El espérenme. instrumento. Sí, se me fue. No, es que se me fue el Igual, puntero. ¿lo ve? Sí, Lo tenemos aquí en el chat, los tienen para que lo puedan descargar. exacto. Ya después igual se los vamos a mostrar. Es un instrumento bien sencillo que ustedes pueden ir chequeando y eso les va a servir como un inicio para poder, ¿cierto?, evaluar de alguna manera, sea con sus hijos o con algunos alumnos, ¿cierto?, este instrumento para poder determinar en qué nivel de la lectura o cómo podemos iniciar el nivel de la lectura con ellos. ¿Ya? Aquí vamos a empezar con el método con el método alfabético o de letreo. Este es el método más antiguo que nosotros vamos a encontrar. ¿Ya? Este fue el primer método que se practicó. Los griegos partieron con esto, ¿ya? Así que para que se hagan una idea de cuán antiguo es y hasta ahora es el método que aún se utiliza en muchas escuelas, ¿ya? Para enseñar a leer, ¿cierto?, a los niños. ¿Qué es lo que nos dice el método alfabético o de letreo? ¿Cierto? Lo primero que tenemos que conocer con los niños es, ¿cierto?, las letras del abecedario. ¿Ya? Como ahí sale este monito ahí al ladito. ¿Ya? Entonces,
¿qué vamos a ir haciendo aquí? Vamos jugando un poco en la combinación de las vocales, ¿cierto? Como inicio, el niño aprende primero las vocales y luego las consonantes, ¿ya? Y luego con eso vamos conformando, ¿cierto? A combinar estas vocales con las consonantes, ¿ya? Y vamos formando las sílabas. Luego de eso, cuando ya tenemos consolidado ese inicio, vamos a formar palabras. Ya empezamos a formar las primeras palabras con los niños, ¿cierto? Mapa, sopa, ¿cierto? Son como las primeras atisbos de la lectura aquí. Ya este método alfabético, ¿cierto? Eh, ahí apareció el puntero, no lo tenía, ¿ya? ¿Cierto? Este es el que nos da para el inicio a través de la lectura del deletreo, ¿ya? Identificamos, pronunciamos cada letra, ¿cierto? Individualmente, después en forma silábica y después ya como palabra. Es más lento y no todos los niños lo logran adquirir, ¿ya? Hay algunos niños que le cuesta más y cuál es lo que, qué es lo que nos pasa, algo es que eh, como profesor solamente se queda con este método, entonces ese niño va quedando con un rezago, ya va quedando al final. No aprendió a leer en primero, dejémoslo repitiendo, ¿ya? Así que eso pasa habitualmente. A ver, aquí. Ahora vamos a pasar a otro método, que es el método fonético o fónico también, ¿ya? Aquí le damos énfasis al sonido, ¿ya? La ¿cómo se dice? La ¿cierto? Partimos con la fonética, que es muy importante que los niños, ¿cierto? Trabajen la fonética para que haya una conciencia ya de lo que va a venir, ¿ya? Este método, ¿cierto?, se enfoca en estudiar los sonidos de manera individual, ¿ya? Da lugar siempre a la memorización, la m con la A, después ma, la m con la E, me, la m con la I, y así, ¿ya? Después viene la p con la A, pa. Es un método muy memorístico, ¿ya? A muchos niños también les resulta, ¿ya? Aquí hay una decodificación de la palabra. Ya los estudiantes aprenden a combinar un sonido y otro, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ir mucha audición ahí, la conciencia fonológica es súper importante porque aquí va lo que tiene que ver con la decodificación, ¿ya? Y una progresión, y como tercer punto, ¿cierto? La progresión sistemática. La enseñanza sigue una secuencia ordenada, ¿cierto? Iniciando los sonidos más sencillos y avanzamos a los más complejos, ¿ya? Los más complejos siempre son los que tienen las palabras trabadas, ¿ya? Esos son los que se enseñan al final de este método. La aplicación del método fonético, como les decía, es escuchar mucho. El niño debe escuchar atentamente los sonidos de cada pronunciación del profesor, ¿ya? Y practicar esta pronunciación. Entonces aquí hay mucho de repetición, ¿cierto? De memorización de cómo sonaba, después cómo se escribe, ¿cierto? El sonido, aprender, ¿cierto? El sonido de la m, de la p, ¿cierto? Y luego combinar los sonidos aprendidos para lograr leer palabras o frases, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Al ladito, ya de lo que tiene que ver con la segmentación silábica. También se trabaja mucho en este método, lo que tiene que ver con la segmentación, ¿ya? Ahora, los niños con déficit atencional, por lo general, les cuesta mucho esto porque están, ¿cierto?, distraídos, porque hay otros estímulos que llaman su atención, por lo tanto, es más difícil trabajarlos en este método, al menos por lo que a mí me ha tocado, ¿ya? A lo mejor hay algunas personas que les ha funcionado, ¿cierto? Este método lo ha podido aplicar de mejor manera. Y aquí nos vamos a encontrar con el método silábico, ¿ya? El fundamento de este método se basa en la enseñanza de la lectura a través de la división de la palabra, ¿ya? Yo la segmento ya la palabra,
¿ya? Entonces, aquí estamos como ingresando a una modernización, ¿cierto?, de la lectura. Ya permite a la estudiante comprender, ¿cierto?, la estructura del sonido de la palabra. ¿Qué es lo que me gusta a mí de este método? Es que ya empieza a trabajar la comprensión, más que la memorización, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, porque uno de los déficits más grandes que tienen los niños hoy en día, y que venimos acarreando desde hace muchos, muchos años, ¿cierto? Es la comprensión lectora, ¿ya? Porque la trabajamos de forma aislada, la trabajamos como algo aparte, no tiene que ver con la lectura, y sí, es súper importante, ¿ya? Entonces, aquí tiene que comprender la estructura, tiene que comprender el sonido de la palabra, ¿ya? Y es de una progresión gradual. Avanza desde la sílaba hasta la palabra y luego las oraciones. Permite un aprendizaje mucho más estructurado, más sistemático, ¿cierto? Lo que tiene sus ventajas, ¿ya? Este método de un enfoque, ¿cierto? Que es bastante sencillo, pero tiene una estructura, ¿ya? A los niños generalmente nos sirve darle una estructura de aprendizaje, ¿ya? Y este método tiene esa estructura, ¿ya? Ayuda a los estudiantes a desarrollar ciertas habilidades fonéticas y decodificación de la palabra, ¿ya? Aquí es importante también el vocabulario. Cada método tiene, cierto, que es importante el vocabulario con el que el niño cuenta, ¿ya? Este es un proceso que comienza desde las vocales también, sigue las combinaciones, trabajamos lo que vienen los otros métodos también, ¿ya? Pero para formar sílabas y luego se trabaja en la unión de la palabra, ¿ya? Para trabajar como palabras completas. Este es un método que se ajusta a varios estilos de aprendizaje, ¿ya? Y puede combinarse con métodos visuales, auditivos, ¿cierto? Y tiene aún una mayor efectividad. El método a mí me... ¿Ya? A ver. Ahí sí. Y uno de mis métodos favoritos. Me gusta este método mucho a mí porque lo estudié, me perfeccioné en este método eh, por haber trabajado con chicos con síndrome de Down, ¿ya? Tiene muy buenos resultados con ellos. Porque trabaja, ¿cierto? Es un enfoque holístico, se basa en la idea que los niños aprendan para reconocer las palabras completas como una unidad, ¿ya? Utiliza, ¿cierto?, la percepción visual y la memoria, pero también asocia la palabra a la imagen. Combina, ¿cierto?, la palabra, el dibujo, ¿cierto?, con la palabra, ¿ya? Las imágenes. Lo que facilita aún mayor comprensión. O sea, si yo tengo una marraqueta o un auto, vamos a poner algo más universal, un auto, ¿cierto? Entonces yo coloco la palabra auto y el niño asocia esa imagen a la palabra, ¿ya? Por lo tanto, eso también ayuda a una mayor comprensión. Después ya no necesito, ¿cierto?, la imagen, sino que voy dejando solo la palabra, ¿ya? Se enfoca más en el significado, más que en la decodificación, ¿ya? Es un aprendizaje bien natural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros vamos al supermercado y el niño dice Coca-Cola, como una lectura de logo, ¿cierto? Y a lo mejor no sabe que dice que cómo se escribe o esta imagen ya sabe que es una Coca-Cola. Lo mismo con las papas fritas, con algunas cosas que le gustan, ¿cierto? Con el signo pare, entonces van asociando la palabra a la imagen, ¿ya? Se adapta a las necesidades e individualidades de cada niño, ¿ya? Es un reconocimiento inmediato, es mucho más rápido, ¿cierto? Y eh, asocia la palabra, después frases, hay un análisis de las sílabas, luego vas desmembrando, ¿cierto?, esta palabra hasta llegar a las letras. Comenzamos como quien dice, a diferencia de los otros métodos, como de atrás para adelante. Comenzamos con la palabra y luego las sílabas y luego, ¿cierto?, las letras, ¿ya?
los estudiantes, ¿cierto?, aprenden palabras con su significado y contexto también, que es súper importante. Permite también comprender textos, se enfoca mucho en la comprensión, ¿ya? Y eso a mí me hace mucho sentido cuando uno trabaja la lectura inicial. Y fases del método global, ¿cierto? Que es lo perceptivo y lo discriminativo. Los niños aprenden a reconocer visualmente la palabra y la frase completa. Después el reconocimiento global, donde asocian la palabra con su significado y su contexto sin descomponerla. ¿Ya? Y luego de esto, como tercer punto, ¿cierto? Va el reconocimiento de las sílabas y luego va un proceso de un progreso lector, ¿ya? El niño avanza hacia una lectura mucho más fluida, comprensiva, con texto mucho más complejo, ¿ya? ¿Qué más tenemos, cierto? La aplicación del método global, ¿cierto? Aquí lo que conlleva este método es mucho trabajo, eso sí, ¿ya? Porque uno tiene que trabajar con material concreto con ellos, se crean tarjetas con palabras, imágenes relacionadas, ¿cierto? Unas con otras, se usan colores vivos ya en las letras son grandes, uno puede utilizar manuscrita o imprenta, ya, para las dos escrituras, para poder ir incorporando también. Es una presentación rápida, se muestra la tarjeta con un ritmo constante, se repiten varias veces al día, ¿cierto? Es dinámico, eh, asociación y reconocimiento. Los niños aprenden a reconocer palabras completas sin deletrear, ya forman frases sencillas y luego como última fase, ¿cierto? Tienen una lectura comprensiva, ya que avanzan ahí hacia textos mucho más cortos, pero con una comprensión del significado de lo que está este método. Y vamos a hablar de el método de lectura de Glenn Dogman, ya. Este método, ¿cierto? Se basa desde temprana edad, ¿cierto? Incluso antes que el niño pueda, ¿cierto?, hablar, ya están trabajando con este método que son la utilización de tarjetas. Primero parte con tarjetas, con palabras sencillas, ¿cierto? Las tarjetas deben ser de una medida específica y las letras no deben ser menor a unos 6 centímetros. De 10 a 6 centímetros más o menos lo que estipula este método, ¿ya? Las letras deben ser en rojo, ¿cierto? Con un fondo blanco, ya que permita diferenciar, ¿cierto? La letra de la palabra del fondo, ¿ya? Que sea llamativo, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene este método? Es que tú partes con 5 tarjetas que se las vas mostrando al niño de forma repetitiva, ¿cierto? Se las dices toda una semana, trabajas con esas 5 tarjetas y luego, ¿cierto? Vas incorporando 5 tarjetas más a ese vocabulario, ¿ya? Se las muestras de manera rápida, donde el niño va repitiendo o va observando, en este caso cuando es más chiquitito, ¿ya? El objetivo de este método es estimular el desarrollo cerebral y aprovechar la rápida capacidad de aprendizaje de los niños pequeños, ¿ya? Se enfoca básicamente en el reconocimiento visual de las palabras, ¿ya? Y enfatiza la relación entre la letra y el sonido. Hay un método que es de la mano del método de lectura de Glenn Doman, es que es el método Filadelfia, ¿ya? Que también está basado el método Filadelfia en este método Doman y tiene libros. Yo, en lo personal, no he podido descargarlo. Son bastante buenos, pero no he podido descargarlo porque no es gratuito. Hay que comprarlo, ¿ya? Y ya aquí yo les dejé unos links donde pueden encontrar actividades, ¿ya? Word One, Word One, ahí está cargando, que trae bastantes recursos
pedagógicos dinámicos en la cual le permite a los niños trabajar de una manera mucho más rápida y amigable, ¿ya? De todas maneras, los estamos compartiendo los links en el chat para que ustedes puedan, ¿cierto? Copiarlos y tenerlos, ¿ya? Mira, está un poquito lento el internet. Vamos a ver si hay otro que se pueda compartir para que ustedes lo puedan visualizar por lo menos, ¿ya? A mí me gusta mucho trabajar también, es esta página, ¿ya? Que es Twink. Es una página que no requiere pago. Bueno, hay la parte paga, pero obviamente con la parte no paga es suficiente. Solamente con tu correo de Google sirve para descargar. Y si ustedes lo pueden visualizar, hay mucho material, mucho, eh, para que ustedes lo puedan imprimir, puedan trabajar con fichas. eh, es bastante bueno. A mí me gusta también, me aprovecho de este método para sacar ficha y todo, ¿ya? Así que nosotros les vamos a dejar el link. Hay fichas bastante buenas, juegos de sonido, letras para marcar, para trabajar la escritura, eh, tarjetas silábicas también. Ustedes pueden ir mirando ahí, no sé del porte que se vea, pero para que ustedes también ahí se metan a intrusiar un poquito, ¿ya? Y vamos a dar paso, ¿cierto?, a Yaniska para que ella continúe con los otros métodos. Bueno, así que voy a dejar de compartir. Sí, hay un ruido de interferencia, si se escucha bien. No escuchamos ningún ruido, Yanni. Ok. Entonces vamos a conversar. El método ecléctico, ¿verdad? Es un método que ustedes tienen rato trabajando. Es un método que permite combinar diferentes estrategias, que es flexible, que permite y se ajusta a las necesidades de cada estudiante, porque es un método que combina lo sintético y lo analítico, el todo y las partes. Entonces es un método que hemos venido trabajando desde hace mucho rato, ¿ok? Que prioriza el estilo de aprendizaje, que nos va a dar la oportunidad de que cada estudiante pueda ir de acuerdo a su ritmo, a sus necesidades y a sus intereses. Así que yo en él no me voy a matar mucho. Él nos muestra la letra, pero también nos muestra la asociación con la imagen y la palabra completa. Este método nos muestra, como les decía yo, el todo y las partes. Entonces, las partes, ¿verdad? La P o la P, ¿ok? El dibujo del papá y la palabra. Y también nos lo lleva a la sílaba, que es lo que más o menos nosotros venimos desde hace rato trabajando. Por eso no me voy a quedar mucho en él. En la web, nosotros le traemos muchas cosas de la web para que más o menos fuesen viendo esta parte. En la web tenemos cuadernillo, tenemos algunas actividades de esta índole. Y ahora vamos con, bueno, este método, me voy atrás, perdón. Este método, ¿qué tiene? Nos tiene como desventaja que si no tienes la experiencia, entonces, bueno, quizás no puede ser tan efectivo. La planificación, tienes que ser cuidadoso con la planificación y la estructura de este método. Entonces, ante eso, te deberíamos tener un poco de cuidado. Pero venimos al método que a mí sí me gusta, ¿ok? Un método, porque yo no soy tan como Irene del método global, ¿ok? Pero a mí me gusta mucho este método. Es un método de 20 días si es para alumnos regulares. Si tenemos nuestros niños con necesidades educativas especiales, ¿ok? Es un método que, bueno, yo le digo 20 semanas, 20 meses, dependiendo del ritmo de cada niño, ¿ok? Lo más importante de este método es que deben conocer, reconocer, identificar, así como clarito, las vocales. Esa es la clave de este método. Este método tiene 5 plantillas, ¿ok? Y la plantilla número 1 va relacionada con la vocal A, la plantilla número 2 con la E, la 3 con la I y así sucesivamente.
Y traen en la web, vamos a conseguir diferentes plantillas. Pero lo que también me gusta es que nos invita a la creatividad de nosotros. Es un método totalmente sintético y su clave es la rutina. ¿Okay? Lo rutinario, para poder lograr el avance. Cuando yo lo puse en práctica con mis estudiantes, en una oportunidad era todo un grupo. Entonces, al inicio, como con los buenos días, como qué día es hoy y todo eso, con esa rutina de cada día, yo les aplicaba la lectura de la plantilla. Al finalizar el día, volvíamos a tener la lectura de la plantilla. Alguien me está haciendo ruido ahí, me está saboteando con él, no lo puedo ver. Ok, este método les muestro. Aquí tenemos la plantilla número 1, ¿ok? La vamos a conseguir así, muy bonita. Pero aquí tenemos una dificultad y una desventaja que yo considero, ¿ok? Que es, por ejemplo, la vamos a aplicar así, va, barco, ¿ok? Pero cuando venimos acá, que tiene el mismo sonido, si no los tenemos separados como en esta otra, vamos a tener dificultades porque el niño se va a guiar por estas dos. Y lo digo con experiencia porque el año pasado uno de mis estudiantes se aprendió la K de karateca y no la K de casa. Y él todo lo asociaba acá. ¿Ok? Podemos incorporar el vocabulario con la cha de changuito y no la de mono. ¿Ok? Con la de changuito. Pero también yo les puedo invitar a ustedes a su creatividad, a crear desde con lo que ustedes conocen a sus estudiantes, crear sus propias plantillas. ¿Ok? Nosotros teníamos un estudiante que le gustaba la comida. Entonces era sa de sándwich, a de hamburguesa. ¿Ok? Entonces todo era en relación a la comida. Vamos a conseguir dos tipos de libros, ¿ok? De cuadernillos en la web. ¿Ok? El original de la maestra Nuria Ramírez, que es la que diseñó este método, y que es de orientación Andújar. Este es un cuadernillo un poco más grande, pero a mi concepto es mucho más completo, ¿ok? Porque tiene mayores actividades, ¿ok? Para ir jugando. ¿Qué también tiene? Que todos los días vamos a hacer un dictado que los trae los cuadernillos. Comenzamos con un dictado de sílabas y luego un dictado de palabras. Y finalmente con un dictado de oraciones. ¿Ok? La vaca pasa. Ana va a masa. No sé, cosas como esas. Y bueno, uno también a veces se las tiene que crear. En mi experiencia, yo he llegado hasta la primera y la segunda plantilla. Cuando ya voy a iniciar la tercera plantilla, los alumnos arrancan a leer. Entonces, esa ha sido mi experiencia con este método. ¿Ok? ¿Qué tiene de desventaja este método? Que quizás no le sirve a todos los ritmos de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, todos los estilos y ritmos de aprendizaje quizás no le funcionan. Y ahí tenemos que estar pendientes con eso. ¿Ok? Y que tenemos que estar bien organizados y regidos al plan, ¿ok? Vamos con este otro método. Esto es un método que es por Gloria López, ¿ok? Y esta fonoaudiólogo lo creó, lo venden, ¿ok? Nosotras solamente compramos pero esto lleva 3 libros. Es un método verbotonal. ¿Qué quiere decir eso? Que va a corregir la parte fonética, pero es un método que también va a incluir la parte kinestésica, el movimiento, ¿ok? El sonido, el color. Entonces, nos va a llevar a asociar esa palabra, esa sílaba, ¿ok? Con su significado y el contexto y cómo descomponerla. Y ante esto, quiero que presten atención porque ahorita van a participar ustedes. ¿Ok? Vamos a recordar. Bien, recuerden lo que les voy a decir. La letra A va a ir de color rojo. Todo lo que esté en rojo va a ser la letra A. La letra E va a ser de color verde. La I en amarillo, la O en azul y la U
en gris o plomo, ¿ok? Ahí tengan esa idea allí que ya se las dije. Se las voy a repetir para que no se les olvide, ¿ok? A en rojo, E en verde, I en amarillo, O en azul y U en plomo, ¿ok? Este método permite que el niño memorice cada letra ayudado de un grafismo que representa su característica y sonido, ¿ok? También ayuda a la intervención de la estimulación del lenguaje, ¿ok? Ok, ¿recuerdan lo que les dije? Ahora les voy a decir más o menos cómo es el método. Ahí me ven todos, ¿verdad? Ya que me voy a ver yo aquí, que tengo el teléfono de un lado para poderme ver. Aquí. Y vamos. La A les dije que era el color rojo. Entonces vamos de lo grueso a lo fino. A, E, I, O, U. ¿Ok? Entonces, el niño vamos a poder identificar. En algún momento yo lo he trabajado y les coloco, bueno, cuando estoy haciendo las vocales, les enseño de una vez con estos colores, si quiero trabajar con este método. Ahora, vamos a ver quién se atreve y me lee la primera lectura que tenemos aquí. No las puedo ver, así que tengo que alguna desactivar su micrófono y de leerme aquí. Ay, qué aburridas son. Ah, yo digo lo primero. Pues, este Ah, es, y ahí, muy bien. Y vamos, otra persona. Bueno, A, O, A, U. ¿Ok? Y así. Entonces, en mi caso, yo les coloqué las manchas. Esto tiene manchas porque yo lo saqué de mi PPT personal. ¿Por qué? Porque yo dije, no, yo no voy a trabajar con con el grupo de alumnos del año pasado con los movimientos, solamente quiero los colores. Y ustedes pueden trabajar, ¿ok? Ay, me devolví. Ya va, perdón. Me fui. Ok. Entonces les muestro el original. Este es el original, ¿ok? Aquí nos tiene cómo lo lleva. Y aquí tiene otra forma, ¿verdad? Ya sabemos que el color verde es la E y cada letra tiene una forma. Entonces, la E la pronunciamos es A, na. Entonces, Ana es pa, pa. ¿Ves? Es P, P. Es ma, ma. Entonces, ¿qué sucede? Que este método, si bien nos lleva a comprender y asociar con colores, ¿ok? Nos lleva a trabajar la parte kinestésica, pero nos complica para cuando llevamos a leer un texto. Entonces, es un método que está recomendado para nuestros estudiantes que tienen un alto compromiso, ¿ok? A nivel cognitivo o muy neurodivergente, que necesita otro tipo de estructura. En mi caso, ¿ok? Yo combiné, le dije que me gustaba el método de los 20 días y el año pasado yo combiné el método de los 20 días con este método. Entonces hice mi propia plantilla, ¿ok? Pa, ma, y así fue haciéndolo con ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no trabajé las 27 sílabas de la primera plantilla porque sabía que mis estudiantes no lo iban a lograr. Trabajé por partes, 10 y 10. ¿Ok? Cuando ya tenían logrado las primeras 10 sílabas, entonces yo me fui a las segundas 10 sílabas. Y lo interesante de esto es que como yo no quería movimiento, solamente el símbolo me permitió en algún momento colocar estos dibujos, estos símbolos en la pared sin las sílabas y ellos automáticamente se iban acordando. Se les olvidaba, volteaban a la pared y lo veían. Entonces ya decía, los vamos logrando. Y asimismo hice mi propia plantilla de la letra A, ¿verdad?
Entonces la hice con el símbolo, el dibujo y la sílaba ya escrita en mayúscula y en minúscula porque varía de las necesidades y las características que tenían mis estudiantes en aquel momento. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este método. Como les dije, este es un método que lleva la parte kinestésica muy, muy intrínseca con él, incorporada, y que lleva este movimiento, esta grafía, entonces se hace más interesante. ¿Qué es la parte que no vamos a poder leer tan fácilmente el texto? Porque imagínense con este poco de movimiento, cómo llegar a leer un texto, ¿ok? Y si no sabemos implementar bien o no tenemos una formación para implementar bien el método, quizás no nos salga con los éxitos que queremos. Entonces, eso es una de las desventajas de este método. Ok, aquí les presento un método pictofonema, ¿ok? Es un método que viene con unas tarjetas donde nos va a permitir, ¿ok? Son unas claves visuales en líneas generales y nos va a permitir ir estimulando el lenguaje, nos va a permitir ir reconociendo de una manera inconsciente quizás las letras, el sonido, ¿ok? Y luego, cuando ya estamos más grandecitos, vamos a ir incorporando la adquisición del sonido o fonema y también nos va a permitir la discriminación auditiva. Entonces, yo les voy a mostrar. Por ejemplo, si estamos en la parte de estimulación del lenguaje, ¿verdad? Y yo quiero que le voy a entregar las tarjetas al nené. Bueno, estas tarjetas tienen adelante la figura y en la parte de atrás, ustedes la van a ver ahorita, en la parte de atrás tiene el sonido, ¿ok? Una palabra que se asocia a ese sonido y el fonema. El dibujo no tiene nada que ver con, o sea, no tiene nada que ver, no tiene directamente que ver con lo que está atrás. ¿Por qué? Porque de repente me van a decir, pero Yanisca, mira, o sea, tigre es con T, ¿ok? Y no tiene que ver, es con el sonido que hace el tigre, ¿ok? Entonces, este nos lleva a eso, al sonido, y hay que estar como muy claros en ese sentido. Por ejemplo, entonces, vamos con el tigre. ¿Cómo hace el tigre? Entonces, desde pequeñito lo vamos a enseñar. Le vamos a dar y dando las tarjetas para que él vaya haciendo ese sonido, ¿ok? Si le estamos dando a comer y le mostramos la tarjeta de que el niño está comiendo, y vamos con qué letra? Con la M, ¿verdad? Haciendo énfasis en cómo suena el sonido o el fonema. Si le estábamos la puede estar jugando y le mostramos la tarjeta del trencito, ¿ok? ¿Cómo hace el tren? Ajá. Y entonces, ¿para dónde va? Y ahí lo vamos a tener. Les voy a mostrar acá. Aquí tenemos, ¿ves? Entonces, cuando voy al dentista, la doctora me dice, el odontólogo me dice, abra la boca y usted dice, ¡ah! ¿Verdad? Entonces, con esa A tenemos el sonido. Pero ¿A de qué? A de anillo, ¿ok? El fonema es A. Aquí está la parte que les decía. Esto es una bomba. ¿Cómo hace la bomba cuando explota? ¡Pum! ¡Pum! ¿Verdad? ¿De qué? De pelota. Aquí no hablamos del conejo, hablamos de lo que está haciendo el conejo, ¿ok? Está soplando porque está feliz. Entonces sopla porque tiene los dientes afuera y sopla de esta manera, ¿ok? De foca, la F. Entonces así. Pero esto nos va a permitir, ¿verdad? Irlo combinando con otras estrategias y otros recursos. Con letras, por ejemplo, miren acá, tenemos la que le habíamos dicho al conejito que estaba soplando, ¿ok? Pero cómo está el niño cuando uno está muy alegre y logra algo, ¡eh! Y cuando vimos algo que nos asustó, ¡oh! Entonces leemos feo, feo,
Pero, ¿qué sucede cuando estos niños comienzan a leer y de repente nos combinan y nos em, confunden la C con la S? Por ejemplo, nos va a permitir colocar aquí la tarjeta de la C, ¿ok? Y decirle, ¿suena con la O como suena? En cambio, con la serpiente, ¿cómo sonará? Sol. ¿Ven? Y ahí nos va a ir dando la oportunidad de ir creando y de ir discriminando auditivamente las palabras. Entonces, claro, es un método que fácilmente también lo llevan las fonoaudiólogos o las terapistas del lenguaje. Okay. Pero que nosotros también lo podemos apoyar cuando tenemos estos niños que les cuesta no solamente la lectura, sino también la pronunciación o el reconocimiento de algunos fonemas. Espero que les haya gustado este. Y aquí viene la parte interesante. El método multisensorial, que al final, yo creo que más que un método, tiene que ver como estrategias, como estos recursos, ¿ok? Donde podemos combinar cualquiera de los métodos que nosotros le hablamos anteriormente, ¿ok? Con todos nuestros sentidos, con los 5 sentidos más el vestibular y el propioceptivo, ¿ok? Donde podemos explorar desde la textura, la sensación, el juego, las canciones, ¿ok? Y aquí les traje esta parte. Lo podemos trabajar a través de una masa, ¿ok? Tenemos con harina, con granos, con tierra, con arena, tenemos esta otra parte con plasticina, ¿ok? Le tenemos otras actividades debajo de la mesa. Miren estas actividades y les muestro que sí es parte de lo que yo he hecho. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, el método de los 20 días con un dictado. Pero les puedo comentar, hay dictados que son una maravilla y se los dejo. Hemos colocado que, por ejemplo, mis estudiantes los divido en pareja, uno va a escribir y el otro tiene que ir corriendo hasta el patio donde va a estar su hoja, va a leer su palabra y sale corriendo hasta donde está su compañero para dictarle la palabra y después al revés. ¿Ok? Eso es una forma dinámica, interesante y multisensorial para hacer del dictado y menos aburrido que todos nosotros estemos dictándole casa. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, una foto de un estudiante que estaba trabajando con este método de lectura que les había mostrado anteriormente. Aquí estos que tenemos acá, yo me fui a un parque y tiré todas esas sílabas habidas y por haber y les pedí que ellos fuesen armando palabras a partir de las sílabas que iban consiguiendo, ¿ok? Aquí con los recursos que teníamos hicimos casi como un Scrabble, pero creado por nosotros mismos. Yo escribí la primera palabra y a partir de allí ellos iban a ir construyendo y escribiendo nuevas palabras, cada uno por separado. Aquí nosotros colocamos como unas tachuelitas y las sílabas con las que estábamos trabajando, yo dictaba la palabra y ellos iban tejiendo esas palabras. Aquí es un poco lo que nos hablaba Irene anteriormente, la palabra completa, la sílaba y la letra, y ellos la dibujan. Les voy a dejar un poquito este video que miren qué interesante, nos lleva a trabajar también la parte sensorial, ¿ok? Ahí donde algunos, bueno, hacen trampilla allí. Y hay otra manera de hacer dictado, otra manera de trabajar lo que es la lectura y al final hasta la escritura, porque después de eso podemos trabajar un poco con el lápiz y después, bueno, ya la tienes ahí escrita, vamos a escribirla en el cuaderno. Pero la idea es que nosotros, ¿ok? Dejemos un poco el lápiz y el cuaderno y podamos hacer otro tipo de actividades. Quizás me dices, es que no tenemos muchos recursos, Dionisca, pero miren, esto es con pocos recursos, ¿ok? Con retazos de cartulina que nos va quedando, podemos ir haciendo ¿ok? Espero que les haya gustado. Bueno, el método de la palabra generadora, ¿ok? Parte de la palabra significativa, puede ser su nombre, puede ser el nombre de su mamá, algo que a ellos les guste, y es un método que luego va a ir descomponiendo los sílabas, ¿ok?
Esto va a ayudar a establecer conexiones, ¿ok? Entre el lenguaje y va a ser como un poco más motivante, ¿ok? Y el método de instrucción directa, que nos permite, ¿verdad? De una manera sistemática, ir adquiriendo las habilidades en la lectura a través de la conciencia fonológica, la decodificación y la fluidez, pero y que se basa desde la práctica guiada y el feedback, que creo que todos deben tener igual. El feedback deberíamos estar evaluando constantemente, ¿ok? Si este método nos resulta con estos niños o no. Eso es lo más importante. Ahora yo les tengo también, aquí les traje 3 recursos. A ver, ok. Esta app, ¿ok? Que bien tiene que ver aquí en Chile, pero está en la web para todos, ¿ok? Tiene una parte que dice recursos gratuitos. Hay unas cosas, el POI y el POP este que tienen los niñitos, ¿ok? A mí me parece interesante porque si todos chequeamos, si todos lo tienen, podemos hacer este recurso y no hace falta que tengamos internet ni nada, pero como para que tengan esta idea acá, me gustó muchísimo. Escogemos dos, por ejemplo, dos categorías. Seleccionamos lo que tengan los niños. Y le podemos decir, por ejemplo, que formen la palabra y se hacen un dictado igualito. Aquí está la palabra, pero nosotros podemos hacerla si no tenemos esta plataforma. Podemos crearla. Ah, entonces le damos. Y yo me equivoqué. ¿Ves? Ahí nos salta. ¿Dónde está la...? Ajá, ¿y qué les pareció este? Aquí tenemos, bueno, este también tienen, ya vamos por acá otra vez. Ah, este también tiene una parte que a mí me gusta, que es el karaoke lector. Para estos estudiantes que tienen un poquito de, ya han avanzado tienen una lectura un poquito más avanzada, vamos a ver si me deja, para trabajar velocidad lectora. ¿Ok? Vamos a ver si me deja aquí agarrarla. ¿No? Lo colocamos para primero básico y seleccionamos cualquier lectura. Y nos vamos. Y ahí tenemos, mira, tiene tiempo y ellos tienen que leer. ¿Ves? El regalo de Milly. Milly está de cumpleaños y su mamá le tiene de regalo una mochila. ¿Ven? Entonces ellos, obviamente, a veces a ellos se les complica, pero es como un reto y como un desafío. A mí me parece interesante. Tenemos otra página. La idea es que ustedes se den también de hoy con muchos recursos y algunas ideas para trabajar, porque aquí esta página, que también debe estar en el chat, tiene, por ejemplo, palabras, ¿ok? Vamos a devolver. Aquí. Tenemos aquí completa, ordena, por ejemplo. Entonces, ¿qué representa este niño en esta familia? ¿Qué es con respecto a esta? Si estoy trabajando quizás hermano. Ajá, entonces, yo creo que es con O. No me deja colocarla. Es que yo creo que es más. No me deja colocarla. Muy bien. ¿Ok? Igual acá. ¿Qué es esto? Ojo. Si yo coloco la ma, no, porque vamos a leer majo. Entonces vamos con la O. ¿Ok? Y así tienen varias cosas que ustedes pueden ir explorando luego. Y finalmente les dejo esta, que esto sí es un regalo, la página de Coquitos. Coquitos tiene, en este momento, porque estamos hablando de lectura, pero Katiuska, que hace rato tenía su foro chat por ahí, de
de matemática, también tiene una parte de matemática y por edades que es maravilloso, de ciencia y lo que ustedes quieran. Entonces aquí ustedes se pueden meter y buscar el juego que mejor les guste, ¿ok? Y que les le adapte para sus niños. Entonces, bueno. Hemos visto ventajas y desventajas, todos los métodos tienen su parte positiva y su parte negativa, ¿ok? En su mayor parte tienen su propia fortaleza y la efectividad va a depender de cómo nosotros, ¿ok? Lo pongamos en práctica tomando en cuenta las características de nuestros estudiantes, ¿ok? La motivación y el momento perfecto para ello. Las desventajas van a depender también de nosotros, del tiempo, si es el recurso, si lo conocemos, si no lo conocemos, ¿ok? Y de ponernos a estudiar un poco con respecto a ese método, si lo quiero implementar, porque ya he puesto de todo. Una cosa que para mí es importante es que los métodos de lectura no necesariamente van directo o casados con un diagnóstico, ¿ok? Porque Irene, por ejemplo, nombraba temprano que trabajó con niños así normal, por eso a ella le encanta el método global, que para mí, yo no trabajo porque a mí me cuesta muchísimo. Entonces trato de sacarle el cuerpo a ese método, ¿ok? Pero en ocasiones, por ejemplo, tuvimos un alumno en conjunto que ella inició en el global, cuando me tocó a mí, yo lo trabajé con los 20 días y luego regresó con Irene y al final él logró leer utilizando la mezcla, la combinación de ambos métodos, ¿ok? Siempre lo importante es considerar y evaluar las características, las necesidades de cada alumno antes de seleccionar el método. ¿Y cómo lo selecciono? Pues tomando lo que les decía, tomar en cuenta las características, la individualización, ¿ok? Las habilidades, el desarrollo cognitivo, ¿ok? Ahí nosotros le damos una batería, un modelo de batería que nosotros utilizamos para ver si el niño está en el nivel adecuado, con la madurez adecuada para iniciar a leer y si no lo está, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? ¿Ok? ¿Puedo combinar métodos? Sí, siempre y cuando sepamos combinarlo y para obtener los mejores resultados, ¿ok? Tenemos que tomar en cuenta nuestro contexto escolar, nuestros recursos disponibles, ¿ok? Y las preferencias, como les decía, del docente. De nada sirve que yo me ponga a trabajar un método con el que yo no me sienta bien, con el que no me guste, porque yo no voy a transmitir emoción, no voy a transmitir la intención que quiero transmitir y por supuesto el niño también se va a desmotivar y va a decir, qué aburrido, no aprendo. ¿Okay? La evidencia científica. Es importante que nosotros leamos, investiguemos de dónde sale este método, ¿ok? Y cómo ponerlo en práctica y hacia quién va dirigido exactamente. Es importante ir evaluando constantemente cada uno de estos procesos y el método que estemos utilizando. Es posible que apliquemos un método y no nos está funcionando. Vemos que evaluamos todo, pero vemos que el método no está funcionando, pues tener la capacidad de mediar, cambiar y modificar o adecuar el método para los estudiantes, como les mostré hace rato. Y por último y no menos importante, el apoyo de la familia. Entonces voy a dejar de compartir. Aquí vamos a hablar primero del rol del docente, ¿cierto? En este proceso de enseñar a leer. Que aquí el docente es súper importante a la hora de identificar, ¿cierto? Identificarse él también como un facilitador, como una guía, como un acompañante, ¿cierto? De los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de la lectura, ¿cierto? No es algo que uno pueda tomar a la ligera o que no, a veces no todos los docentes, ¿cierto? Tenemos esa facilidad, esa ductilidad de poder utilizar más de un método para un solo niño. ¿Ya? Hay que ser muy criterioso también y dejar la terquedad. A veces los profesores somos un poco tercos a la hora de elegir un método y casarnos con un método, que le digo yo. Porque a veces nos casamos con un método y no lo dejamos y le damos y el niño no hay cómo. ¿Ya? ¿Cierto? Un profesor tiene que ser, o el docente tiene que ser
motivador, ¿cierto? Siempre positivo a la hora de implementar un método de lectura y a veces también decir que ese método no nos resulta y buscar otra alternativa u otro profesional que nos ayude. Muchas veces nosotros también tenemos que reconocer que con un estudiante, ¿cierto? No hacemos ese feeling para poder enseñarle a leer y quizás un compañero o un colega, ¿cierto? Nos pueda dar luces de cómo hacerlo, ¿ya? Y cambiar y buscar la estrategia metodológica que nos va a llevar finalmente a un buen puerto. Adaptarnos también a los estilos de aprendizaje que tengan nuestros estudiantes. Es muy importante también que nosotros identifiquemos cuál es el estilo de aprendizaje de nuestro estudiante a la hora de elegir un método, ¿ya? Y una evaluación constante y una retroalimentación, ¿cierto?, del proceso, que realmente haya una retroalimentación, ¿cierto?, constructiva a la hora de identificar las fortalezas, ¿cierto?, de las áreas de mejora de nuestros estudiantes, las estrategias de enseñanza, ¿ya? Es muy importante evaluar constantemente, los docentes somos, ¿cierto?, de evaluar los procesos para poder, ¿cierto?, ir haciendo los ajustes necesarios para que estos métodos, ¿cierto?, rindan el fruto que nosotros esperamos. Eh, y vamos a hablar también el rol de la familia, ¿ya? Es muy importante incorporar a la familia en este proceso, incentivar la lectura en voz alta, creando un ambiente propicio, armónico, pero también un poco distendido, que no sea una tortura para el niño, ¿cierto? Esto de aprender a leer. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de algo muy sencillo que todos hacemos siempre, ¿cierto? Es juego. El juego es la técnica, y yo digo que es mi caballito de batalla, ¿ya? ¿Cierto? Jugar con palabras, rimas, canciones, ludos de palabras, ¿cierto? Buscar, ¿cierto? Desarrollar la conciencia fonológica, ¿cierto? A través de distintos métodos didácticos que le permitan al niño ir desarrollando y ir incorporando todos los procesos de la lectura. Fomentar la conversación, incorporar palabras nuevas en nuestro vocabulario, ¿cierto? Hacer lecturas en la noche, vamos a leer un libro, un cuento todas las noches, ¿cierto? A lo mejor vamos a leer una página, porque también tenemos que reconocer que los papás también llegan cansados de trabajo, pero leer una página diaria no es malo, donde él también vaya incorporando, ¿cierto? Ya, ¿y qué dice aquí? Ahora él te toca leerlo a ti, aunque sea inventado, pero no importa, ¿cierto? Ahí va a ir desarrollando de a poquito este proceso de la comprensión de un texto que es tan importante, que no lo podemos dejar a un lado. Utilizar recursos, hoy en día tenemos recursos multimedia que están a la disposición de un clic, ¿cierto? Aprovechar audiolibros, videos, ¿cierto? Aplicaciones educativas que fomentan de alguna manera la lectura. Participar, ¿cierto?, en actividades y paseos de lectura, donde hoy día las municipalidades, ¿cierto?, hay distintas organizaciones que fomentan la lectura en las plazas, en lugares culturales, ¿cierto?, en las bibliotecas de nuestros sectores, las librerías, las ferias de los libros, participar en clubes de lectura, cuentacuentos, ¿cierto? Hoy en día hay una gama bien grande de lugares donde podemos realizar este tipo de actividades. Y invitamos ahora a realizar preguntas a través del chat. Así que
pueden ir O levantando haciéndola, la mano, levantando la manito. la mano, pasando. Pero mientras tanto, pasa la otra lámina, Irene. Le ¿Ya? dejamos que tenemos, como le decíamos, este era el inicio de una parte que habíamos dejado abandonada, ¿ok? Entonces, próximamente vamos a tener la IA para docentes, ¿ok? Desde la planificación, la estrategia, las actividades y todo esto. Vamos a trabajar con el método Teach también y la aplicación del agua para niños con necesidades educativas especiales. Tenemos allí unos tallercitos que vamos a ir dando más adelante, ¿ok? Todavía no le tenemos fecha, pero les estaremos ahí pendientes. Ahora sí escuchamos las preguntas.